Yo me presento primero un poquito. Yo soy Hendrik van Eekhouten, soy psicomotricista relacional y especialista en prevención y salud infantil. Formador también alrededor de temas que tienen que ver con el acompañamiento emocional, el aprendizaje y todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad relacional. Vale, también soy autor de 2 libros, uno pequeñito sobre los celos entre hermanos y otro libro sobre el acompañamiento emocional. La información de los 2 libros lo podéis encontrar en mi web y los 2 libros también están disponibles en América Latina en principio. Estoy escribiendo el tercer libro sobre los procesos de desarrollo y las necesidades, pero es un tema bastante complejo y tardaré unos cuantos meses más en poder acabarlo y publicarlo. Vale. Eso un poco como presentación. Vamos a hablar también un poco, antes de hablar directamente sobre los materiales en la sala de psicometría relacional, me gustaría también encuadrar un poco la charla, ¿no? Porque la charla en principio está dirigida a personas que imparten sesiones de psicomotricidad, entonces no voy a hablar o explicar la psicomotricidad. Sí que para encuadrar un poco el uso de los materiales y para que tenga sentido, sí que voy a encuadrar un poco dentro del marco de la psicoterapia relacional, ¿no? Cuando estamos hablando de psicomotricidad, yo entiendo que estamos hablando de una forma de psicomotricidad que llamamos la psicomotricidad vivencial, que no es la psicomotricidad, digamos, tradicional de los circuitos, que desde mi punto de vista realmente estamos hablando de ejercicios motrices que pueden tener algún efecto, digamos, psicomotriz, pero en general estos efectos psicomotrices suelen ser más bien temporales y no son tan eficaces como un acompañamiento dentro de una sesión de psicomotricidad vivencial, que es mucho más complejo, mucho más completo y mucho, digamos, que llega mucho más profundo al proceso de desarrollo de las criaturas. Como he dicho antes, se basa en el juego libre. Cuando estamos hablando de niños muy pequeños, estamos realmente de bebés, estamos también hablando del movimiento libre. En la sala de psicomotricidad vivencial creamos un espacio de acompañamiento emocional seguro en el cual los niños y las niñas pueden conectar con sus necesidades, ¿no? Que lo harán de una forma, digamos, espontánea, no consciente, a través de este juego espontáneo, ¿vale? De esta forma pueden ir elaborando estas necesidades, pueden expresarlas de una forma simbólica y a través del acompañamiento adecuado del adulto pueden también integrarlas y de esta forma podemos favorecer que las diferentes necesidades se satisfacen y que pueden evolucionar favorablemente para el desarrollo. Esto sería un poco en general el marco de la psicoterapia vivencial. Estamos hablando de la psicoterapia relacional, entonces quiero también hacer un poco un énfasis especial sobre la diferencia o la especificidad de lo que es la psicoterapia relacional. En la psicoterapia relacional hablamos también de una psicoterapia donde el adulto tiene un papel, digamos, consciente, ¿no? El adulto, como vamos a ver al final de los materiales, el adulto es otro material, con lo cual las criaturas pueden proyectar, pueden usar al adulto también para de alguna forma expresar sus necesidades, buscar la satisfacción de estas necesidades, ¿no? Expresar sus deseos, sus emociones, trabajar su agresividad, todo esto, ¿no? Que el adulto no es un mero observador y regulador de la dinámica global de la sala, pero el adulto también como persona que está disponible al juego de las criaturas.
También decir que en general voy a hablar de la psicoterapia relacional dentro del ámbito educativo. Dentro del ámbito educativo, entendiendo que la educación o el ámbito educativo es un ámbito dentro de la prevención, un ámbito donde realmente se tiene que favorecer el desarrollo de las criaturas. Y favorecer el desarrollo de las criaturas no solo es directamente o lo que se suele entender en muchas escuelas, es enseñarles cosas, ¿no?, más cognitivas, pero es un proceso de desarrollo mucho más global y en el cual el psicomotricista debería de estar presente en este ámbito, ¿no? En España tenemos la dificultad que la figura del psicomotricista no está reconocida como tal, como profesión, y la realidad es que en la gran mayoría de las escuelas la psicomotricidad se imparte por parte de las educadoras y las maestras. Con un poco de suerte tienen algo de formación, pero muchas veces la formación es muy básica, muy mínima, y realmente muchas veces, o en general, deberíamos de asumir que una psicomotricidad sin psicomotricista, pues en general se queda un poco cojo, ¿no? Pero bueno, esto es la realidad con la cual trabajamos en España, entonces parte de mi esfuerzo también es favorecer la formación de las personas que imparten las sesiones de psicomotricidad en su centro, y este evento es una de las atribuciones o contribuciones de mi parte. ¿Vale? Vamos a empezar a hablar un poco sobre el material. Voy a ver un momentito al chat y salir de la pantalla que tengo ahora, por si acaso hubiera algún mensaje importante. Pues esto. Vale, vamos otra vez al programa de grabación de vídeo. Entonces, en general, podemos hablar sobre el material, que tiene que haber un variado de material. Vamos a también entrar un poco más en detalle después. Tiene que haber suficiente material, pero no excesivo. Lo que a veces me encuentro es que hay mucho material, ¿no?, que hay un caos en la sala y está lleno de bloques, y como que todo el movimiento de las criaturas es más bien caótico, como no se estructura ese movimiento, como no se centra en diferentes aspectos del mismo movimiento, de las mismas necesidades, porque solo es movimiento y además en un exceso de material, una poca estructuración de la sala, este movimiento es muy difícil que llegue a tener mucho sentido, ¿no? Puede ser un espacio de desahogo, ¿no?, que también es muchas veces necesario, y probablemente es mucho mejor que exista un espacio así de descarga, de desahogo, pero pudiendo hacerlo mejor y canalizar ese movimiento y ponerlo al servicio del desarrollo un poco más profundo, pues es intentar hacerlo mejor, ¿no? En general estamos hablando de material no concreto. Quiero decir que el material tiene diferentes formas, pero por ejemplo, no vamos a poner un material, por ejemplo, en forma de un caballito, ¿no? Si un niño necesita que un material sea caballito, pues que ya puede usar su imaginación para que lo sea, ¿vale? Vamos a intentar que el material, pues, que sea lo menos concreto posible para que cada criatura pueda proyectar en ese material lo que necesita que sea, ¿no? Que cada criatura puede usar el material de la forma que necesita que se usa, ¿vale? Entonces, realmente, aunque voy a hablar de la simbología de diferentes materiales, luego el uso concreto que da cada niño o niña al material es totalmente libre, y está al servicio de su proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a facilitar un variado de material que facilita la expresión de diferentes emociones, que facilita conectar con diferentes necesidades,
y que, por ejemplo, también, entre otras, facilita la necesidad de sentirse cuidado o la necesidad de expresar rabia o la necesidad de dar un abrazo, por ejemplo, simbólicamente, ¿vale? Para hablar de los diferentes materiales, ¿no? De diferentes usos que se pueden hacer de los materiales. Entonces, vamos a empezar a hablar más concretamente de estos materiales. El primer material que podemos considerar es el material, digamos, más global, los bloques de goma de espuma de diferentes formas y tamaños, como veis en la foto ahí. Es un material que se puede usar, que tiene que estar abundante, pero como he dicho antes, hay que evitar que hay demasiado material y que se crea caos. A veces es un poco experimentar y depende también de la dinámica del grupo, ¿no? Depende también del tamaño de la sala, depende también del tono en general del grupo, ¿no? Si es un grupo más movido, si es un grupo menos movido, qué necesidades hay en el grupo. Vamos a poner más o menos de un determinado tipo de material. Entonces, pero en general vamos a tener unos cuantos bloques de diferentes formas que facilitan que las criaturas puedan hacer sus propias construcciones, pueden incluso hacer circuitos, que normalmente no trabajamos a través de circuitos obligatorios, pero podemos tranquilamente preparar un circuito que luego las criaturas podemos permitir que les modifican o que crean sus propios circuitos, ¿no? Que crean sus construcciones y que juegan también a destruir estas construcciones, ¿no? Que crean torres, todos sabéis que cuando facilitamos una torre de diferentes bloques, pues enseguida vendrán las criaturas a tumbar la torre, ¿no? Toda esta simbología de querer derivar, digamos, la verticalidad, que simboliza un poco todo ese tema de la autoridad. Es un juego muy atractivo y podemos usarlo también para las criaturas que les cuesta muchas veces más entrar en la sala o soltarse. Pues si les construimos ahí una torre delante de la criatura, pues casi espontáneamente la criatura hace el movimiento de derrumbar esa torre, ¿no? Entonces es como un inicio también de permiso de un juego más, digamos, más libre, ¿no? Los diferentes bloques también se pueden usar para construir casitas o diferentes construcciones que luego vamos a ver en otro capítulo de material. Vamos a hablar más específicamente de las casitas y hablar, por ejemplo, de las cajas de cartón para eso, ¿no? Normalmente para las casitas suele ser más útil usar cajas de cartón que las construcciones con los bloques. Perdón. Con estos bloques en general podemos trabajar cosas que tienen que ver con la seguridad, con el movimiento, con el equilibrio, la superación de la frustración, ¿no? Cuando alguna criatura quiere hacer su construcción y no le sale a la primera, pues que tiene que aprender un poco, ¿no? Que esto a veces no sale a la primera, ¿no? Que esto forma parte de superar la frustración, por ejemplo. Todo ese tema, pues, a través de los bloques en general. Vamos a ir concretando un poco más en otro tipo de material, que otro material muy básico dentro de la sala de psicometría relacional serían las telas. Las telas, en general, telas variadas, de diferentes colores y tamaños, pero en general telas que tienen un tacto afectivo, un tacto agradable, que las telas en un primer momento podemos decir que conectan un poco más con el tema de la afectividad, ¿no? La telita, el típico, también la sabanita, el objeto de transición,
la manta o la mantita que tienen las criaturas para taparse, para tocar, todo este tema de afectividad. Luego las telas también se pueden usar como disfraces, como la capa que les ponemos, y cuando, por ejemplo, ponemos la capa a esa criatura, pues tenemos la criatura delante, nos bajamos a su nivel, buscamos la mirada de la criatura y hacemos el nudo en la capa, ¿no? Ahí y tardamos un poco más como para ayudar a conectar con esa criatura, para hacerle sentir yo te estoy mirando, yo te estoy cuidando y vamos a transmitir todo esto, ¿no? Estamos hablando de la psicoterapia relacional, entonces realmente nuestra función es, digamos, trabajar esa relación con cada criatura, ¿no? Entonces, nuestro papel no es poner y quitar capas, ¿eh? Nuestro papel es cuando nos solicitan poner una capa, nuestro papel es aprovechar esta petición como para trabajar esta relación, para trabajar la mirada con esa criatura, ¿no? Supongo que sabéis que en la mirada es una forma muy íntima de conectar y las criaturas que tienen dificultades en la mirada seguramente tienen dificultades también en la relación con el adulto, ¿no? Entonces, trabajando la mirada, trabajamos la relación con el adulto, ¿no? Cuando, por ejemplo, la criatura, cuando buscamos la mirada, tiene tendencia, por ejemplo, bajar esa mirada, probablemente pues hay poca confianza en el adulto, no, todavía no hay una relación de confianza. Probablemente es un niño o una niña, digamos, un poquito más tímida, o con el tono un poco más bajo, podemos decirlo. Ah, o al revés, si estamos ante una criatura que cuando buscamos la mirada todo el rato está mirando a todos lados y aparta la mirada, probablemente es una criatura con un tono un poco más alto, con muy movido, y que expresa esa misma dificultad en la relación, ¿no? Como que hay un exceso de movimiento y no hay una confianza suficiente como para dejarse mirar y para mirar, ¿vale? Y en ese sentido, la capa o la tela tiene una función muy específica de poder trabajar de forma individual este tema. No es algo que lograrás en la primera sesión porque esta criatura que tiene tanta dificultad de mirar, pues necesitará muchos momentos de mirada, muchos momentos de sentirse cuidado para poder sentirse cuidado, ¿no? Y entrar en esa tranquilidad. Las telas también sirven para la transformación, ¿no? La capa que transforma a la criatura en un superhéroe, que pueden ser diferentes figuras o personajes. La capa que también, o la tela que sirve para tapar, ¿no? Para arrastrar, por ejemplo, los juegos de arrastre tienen la simbología también de dejarse llevar por el adulto, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, las criaturas que es un juego muy placentero, entonces es muy atractivo para las criaturas, pero aún así hay criaturas, por ejemplo, que tienen mucha dificultad en dejarse llevar por el adulto, ¿no? Entonces, al trabajar todo ese tema y ver que hay otras criaturas que se dejan arrastrar y que se lo pasan bien, pues podemos favorecer que esta criatura que tiene más dificultad también se puede sentar en esa tela y que le podemos arrastrar, ¿no? Y podemos observar, por ejemplo, si la criatura se sienta mirando al adulto, pues hay una mínima confianza, pero muchas veces la criatura se siente de espaldas, ¿no? Y es porque realmente no hay una relación de confianza todavía. Y podemos comprobarlo. Dejamos la tela por un lado y pegamos la vuelta a la tela, la cogemos del otro lado y vemos que la criatura automáticamente, de forma inconsciente, se gira también, ¿no? Se vuelve a dar la espalda al adulto, ¿no? Entonces, muchas veces, o en general, no es casualidad, por ejemplo, que surgen estas posiciones frente al adulto, ¿no? Todos estos temas nos dan información sobre estas dificultades que pueden tener ciertas criaturas y de las necesidades que tienen, porque si hay una dificultad en la relación con el adulto, pues seguramente hay una necesidad de trabajar esta relación, ¿no? Y habrá que mirar con cada criatura
qué forma podemos usar para llegar y trabajar esa relación, ¿no? Para algunas criaturas, trabajar la relación tiene que pasar por mucho cuidado, con muchos momentos de que yo te cuido, yo te acojo, juegos más regresivos, pero para otras criaturas esto es inaccesible y el sentirse cuidado por el adulto tiene que pasar por la descarga, ¿no? Por juegos de lucha, por ejemplo, por el movimiento o por el ser visto, que se suben arriba de la espaldera y que te llaman mírame, mírame. Y tenemos que tener esta mirada, y cuando la criatura se siente mirada, pues se siente reconocida, es cuando puede dejarse cuidar por parte del adulto, ¿no? Incluso las telas tienen un uso muy variado, podemos hacer la tela y podemos lanzar la tela. Es un material muy suave, que realmente en el vuelo, en el lanzamiento, no coge mucha velocidad, pero sí nos permite hacer el movimiento de descarga y podemos hacer, en vez de hacer una lucha de cojines, pues una lucha de tirarnos la tela, por ejemplo, ¿no? Es un uso muy, muy amplio, ¿no? Pero como luego vamos a hablar más bien sobre la descarga y sobre otros materiales, pues es más probable que entramos más en ese tema, ¿no? La tela también podemos usarla para tapar espacios, ¿no? Como techo o tejado de una construcción grande o pequeña, para tapar, por ejemplo, las cajas de cartón, tal como vamos a ver más adelante. Voy a volver a mirar un poco el chat, a ver si esto responder. Voy a repasar un poco alguna pregunta si hubiera, si no ya más adelante volveré a pasarlo, ¿vale? Pues esto, vamos al siguiente material, que sería materiales que ayudan a canalizar el movimiento. Como he dicho al principio, muchas veces cuando tenemos un exceso de material, un exceso de bloques, el movimiento es muy caótico, ¿no? Si tenemos un grupo relativamente grande, es muy importante que todo ese movimiento que surge en la sala de psicomotricidad, que de alguna forma la podemos canalizar para que no crea caos, ¿no? Porque si hay un caos, resulta muy difícil que las criaturas puedan centrar o conectar con lo que necesitan. Y las criaturas que necesitan espacios, por ejemplo, más tranquilidad, las criaturas que necesitan llegar a esta tranquilidad lo tendrán mucho más difícil, ¿no? Entonces tenemos que estructurar también un poco la sala de psicomotricidad, ¿no? Entonces hay ciertos materiales que nos ayudan a poner estructura en la sala, ¿no? Por ejemplo, las espalderas ayudan a canalizar ese movimiento de subir y saltar, por ejemplo, ¿no? Que es un movimiento que seguramente atrae a un grupito de niños que necesita subir y saltar, caer, trabajar todo lo que tiene que ver también con el miedo, con la caída, con los límites. Para el tema del asalto, por ejemplo, también podemos usar una mesa y poner algún bloque para que podamos crear como un mini circuito donde se puede dar ese movimiento, ¿no? Donde podemos canalizar esta necesidad, ¿no? Puede ser una mesa, puede ser un plinto, por ejemplo, ¿no? Que ellos pueden subir y saltar, ¿no? Importante que la altura esté contra la pared para que realmente hay un circuito, que solo se puede saltar en una dirección. Si, por ejemplo, el plinto o la mesa están en medio de la sala, se suben, perdón, pueden saltar por cualquier lado, pueden caerse para atrás, entonces tenemos que ayudar a que esto se canalice. También el uso, por ejemplo, de un tobogán, ¿no? Que podemos engancharlo a la espaldera, o si tenemos varias espalderas, usar los bancos huecos, por ejemplo, o una madera, que puede ser como un tobogán que canaliza todo ese movimiento del deslizar, ¿no? Que también es tan importante, que ayuda a tomar conciencia del cuerpo y es un paso intermedio entre caer desde alto y perder el control sobre el cuerpo, ¿no? Y que para algunas criaturas pequeñas, por ejemplo,
dejarse deslizar por el tobogán es un tema complicado porque todavía su esquema corporal no está integrado, ¿no? No tienen seguridad que realmente si yo me tiro pierdo el control sobre el movimiento y sobre mi cuerpo, ¿no? Por eso, porque por ejemplo muchas veces las criaturas primero tiran algún objeto para ver cómo cae el objeto y lo hacen una y otra vez y cuando ven que el objeto llega abajo entero, pues igual ahora yo puedo tirarme a mí. O lo que a veces hacen es empujan a otro para ver cómo va el otro y si el otro llega entero, pues yo también puedo tirarme así, ¿no? Son estrategias inconscientes que usan las criaturas para luego poder superar ese miedo y poder tirarse por el tobogán. El tobogán también puede ser ese triángulo gigante que podemos poner, que ellos pueden subir y bajar, ¿no? Un triángulo Pickler también podemos incorporar para también el tema del movimiento cruzado, de trepar para arriba, por ejemplo. La espaldera también, el estar arriba, normalmente invita mucho a las criaturas también a sentirse vistos, ¿no? Cuando están ahí arriba, mírame, señor, mírame, que seguramente eso ocurre, ¿no? Suben allí arriba y quieren ser vistos, ¿no? En esta necesidad de reconocimiento. Es importante que la tengan, ¿no? Que podemos satisfacer esa necesidad, ¿no? Pero es importante, si volvemos al tema global, canalizar ese movimiento. Estos espacios de mini circuitos donde canalizamos ese movimiento, de alguna forma tienen que ser fijas en la sala, porque son donde vamos a canalizar esto y vamos a evitar que realmente se crea este caos, ¿no? Y que por ejemplo, en el espacio, en la sala también tenemos un espacio de juego más tranquilo, pues evitar que todo ese movimiento invade ese espacio más tranquilo, ¿no? Y podemos, por ejemplo, también incorporar un circuito construido por nosotros y dar la consigna que ese circuito, por ejemplo, no se puede destruir, ¿no? En un grupo grande con mucho movimiento, podemos dejar preparado un circuito y tener la consigna, pues este circuito hay que respetarlo. Si alguien quiere hacer otro, pues se puede hacer otro, ¿no? Esto siempre según la necesidad del grupo. En otros grupos no hay tanta necesidad y los circuitos pueden surgir también de una forma espontánea. Pero en general, cuanto mayor es el grupo y cuanto más movimiento hay, más importante es que estructuramos el movimiento en la sala y que sean movimientos, digamos, canalizados en una determinada dirección, pero siempre dentro del marco del movimiento libre. No vamos a obligar a ninguna criatura a subir a la espaldera o hacer un determinado circuito. Pasamos al siguiente material. Los cojines pequeñitos. Probablemente es un material no muy conocido y es algo que a mí me gusta mucho y que en todas partes donde imparto formación y donde se introduce es un material muy agradecido porque no suele ser un material estándar o un material del cual se habla mucho. Los cojines pequeñitos, nunca he encontrado nada en internet que se vende esto. No son los saquitos, son casi la forma de los saquitos, que a veces hay saquitos así de arena o de frijoles o de garbanzos. No, son cojines pequeñitos con relleno de cojín, ¿vale? Son suaves, normalmente a tacto suave. Normalmente intentamos que sean abundantes para que puedan conectar también con esa necesidad más afectiva, porque son realmente en el fondo son pequeños cojines, pero también pueden dar satisfacción a esta necesidad de acumulación que casi siempre en todos los grupos hay niños o niñas que tienen esta necesidad de acumular material, ¿no? Esta necesidad desde la carencia de tener y que de alguna forma en esa acumulación de material satisfacen esa necesidad, ¿no? Y muchas veces al final de una sesión
podemos ver que dentro de una casa que ha construido algún niño o alguna niña hay un montoncito, un acúmulo de estos cojincitos, ¿no? Muchas veces nunca hablamos de recetas, no se trata de que ese niño hace esa cosa, entonces esto simboliza esto, pero muchas veces la necesidad de acumular objetos tiene que ver con la necesidad de presencia, de disponibilidad del adulto, ¿no? Y puede haber ahí un desajuste entre la necesidad de la criatura y la disponibilidad del adulto. Entonces, simbólicamente puede expresar a través de esta acumulación, ¿no? Pero luego también es un material muy, digamos, con un uso muy amplio, porque los pequeños cojines también los podemos lanzar, porque son cojines pequeños, podemos hacer una guerra de cojines y además podemos acumularlos y tirar muchos, con lo cual estamos también facilitamos un trabajo de descarga, por ejemplo. También en la foto ahí veis que uso también las pelotitas estas de bebé que tienen un cascabel dentro, que no realmente es un cojín, pero también es un material que invita a la relación, ¿no? Muchas veces el cojín o esa pelotita lo tiramos a una criatura que está ahí un poco más introvertida, que tiene una dificultad de conectar con el adulto, le tiramos un cojín y pues en un primer momento como que igual lo aparta un poco, pero luego se interesa por el cojín y al final te lo devuelve, ¿no? Entonces podemos volver a coger el cojín y volver a tirar, ¿no? Un mediador de comunicación, pero muchas veces funciona para empezar a establecer una relación con determinadas criaturas. Incluso los pequeños cojines los podemos llevar a casa y lavar fácilmente y se pueden usar, por ejemplo, para morder. Toda la temática de la acumulación de la tensión en la mandíbula, ¿no? Que se descarga a través del morder. ¿No? Tenemos que facilitar material para que las criaturas puedan morder. Cuando hay un exceso de tensión en la mandíbula, espontáneamente las criaturas intentan descargar esta tensión mordiendo. O incluso a veces también estamos en la fase oral con algunas criaturas más pequeñas que pues igual hay una falta de placer oral, porque puede ser, por ejemplo, que hay un destete que se le ha quitado el biberón y entonces hay mucha necesidad de tener algo en la boca y el cojín pues también puede ser algo que pueden tener en la boca. De alguna forma tenemos que ver si esto está. Luego se lleva a casa, se lava y ya está. Pero es un material que tanto para los pequeñitos como para los mayores, que luego para los mayores a veces me ha ocurrido que juegan que es dinero, juegan que es un cuchillo, juegan que son bombas, juegan que son videojuegos. ¿No? Ellos proyectan en ese material cualquier cosa que necesitan que sea, ¿no? Y es un material que podemos tener abundante, porque no ocupa mucho, no provoca tampoco demasiado movimiento y es fácil que las criaturas lo usan también para la acumulación, ¿no? Los cojines pequeños, vamos al siguiente material que sería las cajas de cartón, todo lo que tiene que ver con las casitas, con todo lo que tiene que ver con el juego del dentro. El dentro, que en principio simboliza un poco la casa y puede simbolizar también un poco, digamos, el útero, la madre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese tema, ¿no? ¿Por qué cajas de cartón? Porque son muy cálidos, en general son gratis, nos cuesta un poco trabajo a veces encontrar buenas cajas de cartón que sean resistentes, pero tienen la ventaja que son muy estables, en el sentido de que si ponemos el límite que no se puede subir encima de las cajas o no se les puede destruir las cajas de cartón, son mucho más estables que las construcciones con los bloques, ¿no? Porque pues, se empuja un poco por un lado y se cae a la pared o se cae el bloque encima, se cae la tela. La caja de cartón, por ejemplo, pues es muy estable, es muy cálido y la podemos tener en diferentes tamaños para facilitar casas individuales, ¿no? Y el espacio propio y cajas más grandes para
las vivencias de las casas más comunes, ¿no? Donde las criaturas pueden crear su propio mundo, pueden imponer, digamos, de alguna forma sus propias reglas, ¿no? Para algunas criaturas, por ejemplo, esta vivencia del dentro es muy complicado, ¿no? Que simboliza ciertas cosas también, ¿no? Esta dificultad de parar, esta dificultad a veces de dejarse y de relajarse, esta dificultad a veces de estar, de percibir al adulto como una fuente de seguridad. Como he dicho antes, no se trata de recetas, ¿eh? No podemos pensar que si el niño no entra a una casa significa esto, no. Siempre tenemos que observar varios aspectos del desarrollo de la criatura, ¿no? Es importante también observar un poco la forma en la cual está la criatura dentro de la casa, ¿no? No es lo mismo estar en la casa como si fuera una cueva, un refugio, ¿no? Desde observar desde el miedo que la criatura está ahí súper tranquila, se relaja, o incluso al extremo que la criatura se desconecta y pasa ahí horas en la caja, que también tenemos que verlo como una cierta dificultad que puede haber, ¿no? También el espacio, si la casa es la casa de uno, pues hay que defender este espacio, ¿no? Y probablemente uno de los aprendizajes más importantes que puede hacer una criatura es aprender a defender su propio espacio. Entonces, si la casa es de alguien, no podemos obligar a compartir esta casa. Es la casa de Juanita, pues es la casa de Juanita y Juanita tiene todo el derecho al mundo a decir a otra criatura, tú no entras. Y ya está, ¿no? Y tenemos que ayudarle a defender ese espacio. A veces también nos invitan a entrar, hay que valorar también un poco, ¿eh? Si estamos solo en la sala y un grupo grande y nos metemos dentro de una casa, pues perdemos un poco la vista global de la sala, ¿no? Probablemente al inicio de trabajar con un grupo es poco probable que podemos hacer esto y perder de vista al grupo. Cuando el grupo no es excesivamente numeroso y ya conocemos el grupo, conocemos la dinámica, pues igual ya podemos, ¿no?, entrar un ratito en la casa de esta criatura que nos invita y estar ahí y hola, qué bien estamos aquí, ¿no? Como simbolizar y estar ahí a gusto y que la criatura puede tener la sensación que el adulto me ve, me visita, me valora, ¿no? Por ejemplo. En la foto de abajo, por ejemplo, ves un rulo de estos que por dentro está hueco y cuando lo ponemos vertical a las criaturas les gusta mucho meterse dentro, ¿no? Y realmente es un útero total y lo tapamos con una tela y ellos les encanta cuando levantamos la tela, les miramos, nos miran, se sienten totalmente ahí en una posición que obliga a estar en la posición más bien fetal. Y ahí podemos acompañar este juego. Hay criaturas que entran y a los medio segundo ya están fuera. Otras criaturas que pueden estar minutos y minutos ahí, ¿no? Y hay que acompañar estos procesos. Vamos a pasar a un siguiente material. Son materiales para descargar la tensión. En general, pues el movimiento ayuda a descargar tensión, ¿eh? El movimiento en general es un regulador emocional. Cuanto más movimiento, digamos, más emoción, más intenso parece ser la emoción y más tensión suele haber. Cuanto más lento, más poco tono probablemente hay, entonces también más estamos probablemente con la emoción más de tristeza, con el del enfado, por ejemplo. ¿Qué materiales podemos usar para también descargar esta tensión? Como he dicho antes ya, estos pequeños cojines que pueden lanzar, las telas, que también podemos hacer juegos de lanzamiento, que el juego así, de esta forma, es una forma natural de descargar enfado. La criatura pequeña de 2 años que está enfadada descarga simbólicamente y automáticamente de esta forma, ¿no? También los adultos cuando estamos enfadados tendemos a querer tirar los trastos, ¿no? Porque este movimiento de los brazos es un movimiento, digamos, automático de descargar tensión, ¿no?
un poco más complicado en entornos escolares y en grupos y que requiere realmente una formación, una capacidad alta de gestión por parte del psicomotricista son los churros de piscina. Los churros de piscina que recortamos a un tamaño, digamos, no demasiado largo y si son, no están huecos por dentro, muchas veces también los cortamos en dos y que permiten, por ejemplo, el pegar, ¿no? Pegar con los churros en el material o hacer la lucha de espadas. Pero hay que saber que cuando introducimos ese material que las criaturas van a conectar mucho con el tema de la agresividad y con la descarga. Si es un grupo donde hay mucha necesidad, tenemos que buscar probablemente primero otros mecanismos de bajar y conseguir esta descarga antes de introducirlo. Y si lo introducimos, digamos, en poca cantidad. No podemos dejar churros para cada uno porque vamos a crear un caos que no vamos a poder contener, y lo que no podemos contener no podemos acompañar, y lo que no podemos acompañar no vamos a favorecer absolutamente nada. ¿Vale? Los churros también podemos ver si permitimos el tema del morder. Como he dicho antes, el morder tiene mucho que ver con el enfado. Muchas criaturas tienen mucha tensión acumulada en la mandíbula, y la forma natural de descargar esta tensión es mordiendo. Es la forma más sana también de descargar, ¿no? Luego hay que ver un poco lo preventivo, ¿no? ¿Por qué esa criatura acumula tanta tensión? Que es otra cuestión, ¿no? Esto sería un poco trabajar la forma preventiva, pero para ayudar a descargar esa tensión tenemos que facilitar que para algunas criaturas hay objetos para poder morder. Pero como he dicho, requiere de experiencia y de una buena formación para gestionar esta subida de agresividad que vamos a favorecer en la sala. Otro material muy interesante es un colchón de muelles. El colchón de toda la vida que todo el mundo ya está tirando porque ahora se ponen de moda otros tipos de colchones. El colchón de muelles, le ponemos una funda bonita y las criaturas entran y a saltar. La descarga a través de las piernas es una descarga muy primitiva que tiene que ver también con acumulación de tensión probablemente muy temprana en el proceso de desarrollo de las criaturas. Todas sabéis también que cuando facilitamos una colchoneta, una colchón elástica o tenemos un sofá, que las criaturas nuevamente espontáneamente quieren entrar en el juego de saltar, porque realmente el saltar les autorregula muy bien todo ese exceso de energía que tienen las criaturas. Y en general en nuestra sociedad hay un exceso de acumulación de energía en las criaturas porque en general tienen una vida sedentaria excesiva, ¿no? Como la cantidad de horas de pantalla que hay hace que las criaturas se mueven menos, y si mueven menos significa que acumulan más tensión y más energía. Material para descargar tensión muy necesario en muchos grupos, a veces un poco más complicado de gestionar, pero que facilita mucho, ¿no? Una vez que ese exceso de tensión está descargada, el grupo funciona mucho mejor, ¿no? Entonces probablemente si acompañamos unas sesiones de psico durante todo el año en un determinado grupo, pues al principio del curso tenemos que facilitar mucho la descarga, ¿no? Para ayudar a autorregular ese grupo. Y una vez que funciona mejor el grupo y ya no hay tanto movimiento y tanta necesidad de descarga, pues los juegos se profundizan y podemos entrar mucho más en estos juegos más de relación y más individuales, ¿no? Entonces, todo esto tiene su función y su tiempo en el tiempo, que también no es lo mismo las sesiones al principio del curso que a mitad del curso que al final del curso, ¿no? Normalmente en general vemos una capacidad de autorregulación al final del curso mucho mayor que al principio. Con lo cual, cuando trabajamos con grupos, al principio vamos a estar mucho más de pie, mucho más en la contención grupal, mucho más interviniendo en conflictos, ajustando ciertos aspectos de la sala, pero en la medida que el grupo funciona, la sala funciona,
vamos a poder dedicar mucho más tiempo a juegos más individuales y estar más al servicio de las peticiones y las demandas de juegos, digamos, muchas veces más regresivos, de juegos más de cuidado o juegos de acompañar, ¿vale? Vamos a pasar a otro material porque el tiempo pasa, ya llevamos unos 50 minutos y ya estamos más allá de la mitad. Otro material interesante es esa pelota grande, ¿no? La pelota que se suele utilizar para pilates, por ejemplo. Hay algunos variantes, por ejemplo, lo que son los cacahuetes, que son como dos pelotas juntos, pero de una forma un poco más alargada. Y podemos extrapolarlo también a veces a los cilindros, ¿eh? Pero bueno, si hablamos de esa pelota grande en la cual muchas veces las criaturas entran en ese juego del abrazo, ¿no? El juego de ese abrazo y del balanceo, ¿no? Muchas veces cuando hay una pelota de este tamaño grande, las criaturas se tumban encima, balancean, abrazan y tiene que ver con ese abrazo, ¿no? La pelota, digamos que una simbología es un poco la madre, ¿no? La madre que abrazamos, ¿no? Uh, Podemos acompañar este juego cogiendo las manos, balanceando, poner la mano encima de la espalda, ayudar a acompañar este balanceo. También en el rulo, por ejemplo, este balanceo para arriba, para abajo, para arriba, para atrás, por ejemplo, en el rulo, que es todo el tema también del tacto y del masaje corporal, ¿no? La pelota también facilita esta presión en el cuerpo, necesidad del otro, ¿no? De ese tacto. Muchas veces el cuerpo del adulto igual es un poco invasivo, es más difícil conseguir, entonces se simboliza en ese tipo de materiales, ¿no? Pero como todos los materiales, la pelota esa también tiene múltiples funciones, ¿no? Y algunas criaturas, por ejemplo, lo utilizan incluso como para tener una relación exclusiva con el adulto y te piden que la pasas, ¿no? Entonces entramos en un juego de pasar la pelota. En el fondo es una necesidad de exclusividad muchas veces, ¿no? Porque ¿no? Muchas veces cuando otra criatura viene y pide jugar, y la criatura dice, no, 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 yo quiero esta exclusividad y podemos usar esta relación también para tener la mirada, para trabajar un poco esa exclusividad. También podemos tirarla de diferentes tonos para ayudar a entrar en un tono más alto, por ejemplo, de descarga. A veces también la pelota se usa para descargar y se pone ahí a pegar en la pelota, por ejemplo. Me acuerdo que en algunos grupos que donde teníamos una pelota de tamaño considerable, muy, muy grande, como ves en la foto de abajo, el niño está ahí tumbado totalmente encima de la pelota, que es, digamos, del tamaño, del doble del tamaño de la pelota tradicional de Pilates. Los niños llamaban a la pelota, la llamaban la novia, ¿no? Ellos mismos proyectaban ahí como esta figura poco materna, femenina, ¿no? De abrazar, de sentirse, de cuidar. En otro grupo, me acuerdo, incluso lo llamaban la teta. Es impresionante cómo las mismas criaturas muchas veces expresan lo que de alguna forma inconscientemente se les despierta como necesidad de proyección, ¿no? Otro tipo de movimiento es el balanceo, aunque también en las escuelas, en los grupos grandes, es un material a veces un poco más complicado porque ocupa mucho y suele haber muy gran demanda, una demanda muy grande en ese tipo de material, ¿no? Pero si tenemos un espacio bastante grande y podemos incorporar una especie de tela y que los niños o las niñas, las criaturas puedan autogestionar ese material, pues podemos introducirlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el balanceo, ¿sí? Con el columpiar. No estamos hablando de un columpio, pero estamos hablando de, por ejemplo, la hamaca o la tela que envuelve a la criatura, ¿no? Que realmente tenemos toda esta sensación de tacto y toda esa sensación de mecer, de balanceo, que suele ser conectar con
necesidades más profundas de sentirse cuidado, ¿no? Y muchas criaturas más movidas, con dificultad en la relación, tienen muchas dificultades de entrar. Pero si poco a poco conseguimos que entran en ese tipo de juegos y en ese tipo de material, vemos cómo poco a poco acceden a este relajarse poco a poco, ¿no? Y dejarse llevar por el movimiento. Pero como he dicho, en grupos grandes, en las escuelas, muchas veces es un material un poco complejo introducir y tenerlo disponible. Otro material que seguramente sí que podemos tener o es interesante tener es el espejo y el túnel. El espejo como forma de la criatura, espejo de cuerpo entero, espejos grandes que las criaturas se pueden observar y poner ahí, posar o hacer ciertos movimientos y verse tal como están haciendo estos movimientos que tiene que ver con la conciencia, la incorporación del esquema corporal, también esto de disfrazarse, de cambiar de personaje y verse ahí reflejado. Todo esto está ahí y normalmente los espejos en la sala tienen un uso bastante intenso. Si lo colocamos también de una forma más estratégica, podemos también usar el espejo como para tener una visión global, ¿no? Mientras estás interactuando con una criatura y detrás de la criatura un espejo que te permite ver todo lo que ocurre detrás de ti, nos permite estar más dirigido a esa criatura y no estar todo el tiempo mirando para atrás para mantener esa contención grupal, ¿no? Entonces, si colocamos algún espejo o dos espejos grandes, lo colocamos de tal forma que nos ayuda a mantener la visión global del grupo en toda la sala. Los túneles permiten también, sobre todo para las criaturas que tienen mucha dificultad en vivir el dentro desde esta quietud, desde esta caja donde puedo entrar pero tengo que estar quieto, pero si tengo dificultad de estar quieto no puedo entrar en ese dentro. Entonces el túnel es como un dentro pero que me permite estar en un dentro en movimiento, ¿no? Muchas veces ocurre que las criaturas van entrando en ese túnel, salen, entran, salen y uno de estos se quedan sentados un ratito ahí en medio. Que podemos también aprovechar de mirar y si vemos que se queda más tiempo podemos, por ejemplo, con una tela tapar un lado del túnel y ver cómo reacciona, ¿no? Si vemos que enseguida se agobia, pues la tela es muy fácil de quitar y sale. Si vemos que se queda, pues hemos facilitado que la criatura entra aún dentro y se ha podido permitir quedarse quieto en ese dentro, ¿no? El túnel luego, como todos los materiales, son cualquier cosa, se lo ponen vertical y juegan a que sean un gusano o un monstruo que va a comer a otros niños, a otros compañeros que están por ahí. El túnel también, para las criaturas así pequeñitas que están gateando, también es todo una transición de ir a otro mundo, ¿no? O si colocamos el túnel al principio de una casa, es como una entrada larga y llegar a otro mundo. Muchas veces las criaturas que están gateando entran un rato y ya están más de la mitad y se agobian y entonces en vez de coger el camino más corto, que sería seguir adelante, se pegan la vuelta y van para atrás, ¿no? Como que todas estas vivencias están ahí, ¿no? Y cómo todo esto ayuda a desarrollar todo este entendimiento del mundo, al desarrollar todo ese psique, ¿no? Y todo este entender ese mundo, ¿no? Puede representar el canal de parto, puede representar la coraza, puede representar cualquier cosa, ¿no? Si vamos digamos, simbologías más profundas, ¿no? Se puede llegar a trabajar cosas más allá. Otro material que serían las cuerdas y los aros. Las cuerdas, en principio, en una primera instancia sería un poco la representación también de los vínculos, ¿no? De la conexión un poco a distancia también. Podemos
en la simbología más profunda o pensar en el cordón umbilical. Pero sin más allá, pues las cuerdas permiten conectar a distancia, ¿no? Para algunas criaturas pueden simbolizar vínculos seguros y seguridad. Para otras criaturas pueden representar ataduras, ¿no? Como que lo que me limita, ¿no? Entonces lo que necesito deshacerme. Me acuerdo, por ejemplo, de una criatura que me pedía sesión tras sesión envolverle una tela y luego atarle muy fuerte y llevarlo a mi casa, ¿no? Como una forma muy básica de yo quiero que tú me cuides y que tú me atas y que no me dejas, no me dejas escapar, ¿no? Quiero ser tuyo, ¿no? Esta necesidad profunda de pertenencia al adulto, de sentirse cuidado, pues ahí en esas cuerdas, ¿no? Las cuerdas también permiten, por ejemplo, juegos de atar al adulto, ¿no? Juegos de autonomía, ¿no? Si yo ato al adulto y lo convierto en mi prisionero, pues trabajamos todo el tema de la autonomía, ¿no? Ahora el adulto está atado y ahora yo me siento libre, ¿no? Ahora tengo yo el poder. Toda esta simbología que puede haber detrás. La cuerda también permite, por ejemplo, jugar la pertenencia, ¿no? Si hay cuerdas, muchas veces las criaturas te piden ser tu perito y te piden pasearlos, ¿no? Este juego de que yo soy tu perito y tú me paseabas, ¿no? Tiene que ver con yo quiero que tú me cuides, yo necesito trabajar esta pertenencia. Llega un momento también que esto se invierte, ¿eh? Ellos cogen la cuerda y tú eres el perito o tú eres el caballo, ¿no? Es todo lo contrario, es toda la domesticación, es todo el trabajo de la autonomía, ¿no? Entonces tú estás al servicio del juego, entonces tú ahora, tú eres mi perro, tú eres mi caballo y yo te paseo, ¿no? Como ya simbólicamente esta autoafirmación, ¿no? De poder y de yo también puedo, ¿no? Esto simbólico, yo solo, lo que normalmente surge a los 2 añitos, ¿no? Este empoderamiento, pero realmente estos juegos son más simbólicos y surgen en otras edades más simbolizadas, pero sigue siendo esa misma necesidad de autonomía, de autoafirmación. Hay que tener un poco de cuidado con las cuerdas porque pueden hacer daño. En grupos muy movidos igual no es un buen material. También evitar que juegan con las cuerdas dando vueltas así porque puede hacer mucho daño, pero en general un material muy simbólico. Otro material así son los aros. Los aros simbólicamente, digamos en una primera simbología es el dentro y fuera, muy simbólico, ¿no? Como ves en la foto de abajo, ¿no? Cada niño en su aro, o en un aro hay 2 niños, en el otro aro otro niño, ese niño también quiere estar ahí, como ellos mismos con los aros se van delimitando diferentes espacios. A mí me ha pasado que me han puesto el aro y me dicen, estás en la cárcel, ¿no? Como un límite, como una forma de simbólicamente anular al adulto y poder decir, mira, el adulto está en la cárcel y ahora tengo yo el poder, ¿no? Los aros también muchas veces, cuando hay aros, los niños juegan a ponerte los aros, ¿no? Como que muchas veces tiene que ver con la exclusividad, ¿no? Tú eres mío y no voy a permitir que otro niño ponga aros. Y muchas veces algún niño está poniendo aros y viene otro niño y se va quitando, ¿no? Y surge un conflicto allí porque, claro, si tú eres de ese niño, ya no eres del otro. Entonces, todo esto refleja un poco esa necesidad de pertenencia y de tener al adulto como cuidador, ¿no? Tenemos que aprender a gestionar todos esos temas, siempre mirando que no generamos angustias que no podemos acompañar. Lo mismo con las cuerdas, los aros no sirven para lanzarlos, ¿no? Si en un grupo hay niños o niñas que sistemáticamente van lanzando los aros y ponemos el límite, no, los aros no pueden lanzarse y no cumplen con ese límite, los aros los tenemos que quitar, ¿no? Que es muy importante que los aros no van volando por allí y luego puedan dar, ¿no? Los aros se tienen que mover por el suelo y no se pueden lanzar, ¿vale? Hay más materiales, así en general, podríamos hablar de los globos, por ejemplo, también un material a veces muy, muy interesante para introducir
el papel en abundancia que podemos jugar también a romper, o cajas de cartón o trozos de cartón ya medio rotos que podemos jugar más a esta destrucción, ¿no? Y a ese romper, ¿no? Para trabajar más simbólicamente esta destructividad, esta necesidad de romper, esta descarga, digamos, más simbólica, pero así vamos a limitarnos un poco a lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora me gustaría entrar un poco en el tema del piso de la sala. El piso de la sala es otro material que está disponible y que podemos usar de una forma u otra. Normalmente yo recomiendo que hay una parte de piso blando y una parte de piso duro. Muchas veces, si toda la sala es un piso acolchado, lo que generamos es mucho movimiento, porque en todas partes puedes dejarte caer y puede haber movimiento y no pasa nada, ¿no? Si tenemos diferentes zonas de piso blando y piso duro, en el piso duro pues el movimiento tiene que ser más controlado. Ahí no podemos subir y saltar de la misma forma, ¿no? Entonces, como que ahí también tenemos que, o podemos trabajar un poco esa impulsividad y ese autocontrol de las criaturas, porque si caigo donde el piso está duro, pues me hago daño, entonces tengo que controlar un poco mi impulsividad. Es importante que la sala en general sea seguro para que no ocurran accidentes que todo el rato tenemos que atender, pero a la vez tenemos que asegurar que hay pequeños riesgos, ¿no? Que las criaturas tienen que tener cuidado, ¿no? Y que se puedan hacer daño, ¿no? La criatura no se va a desarrollar si nunca se hace daño, ¿no? El hacerse daño en el movimiento es un requisito para incorporar el esquema corporal, para incorporar o desarrollar la impulsividad, y es necesario, ¿no? Es necesario que la criatura se haga un poquito de daño. No estoy hablando de abrirse la cabeza, pero a veces pues esto es inevitable y tenemos que acompañar ese llanto y permitir que la criatura en ese llanto pues se relaja, conecta con el adulto y luego ya se recupera y puede volver a jugar, ¿no? Y que puede tener esa vivencia que el adulto me cuida, el adulto sabe acompañar el llanto, y esto significa que no cortamos el llanto, no decimos no ha pasado nada, no enseguida traemos el vasito de agua para que se distraiga, no, que acompañamos ese llanto, que permitimos que la criatura conecta, se decaiga, se deja cuidar, se relaja y se vuelva a recuperar, que cierre el ciclo del llanto, que es un ciclo natural y positivo y necesario para el desarrollo de las criaturas y para la construcción, por ejemplo, de la resiliencia, ¿no? Que a veces ocurren cosas que me hago daño, pero realmente es algo que puedo transitar sin problema porque cuento con el acompañamiento del adulto, y más adelante pues puedo superar estas dificultades porque sé que hay alguien que me pueda acompañar si hace falta, ¿no? Todas estas necesidades van evolucionando y en la medida que las criaturas se desarrollan y maduran, ¿no? Tienen más herramientas para superar esas dificultades. Pero el llanto siempre acompañado y en la medida de lo posible siempre permitir que transitan todo ese llanto, ¿no? No puedo entrar ahora tampoco en más detalles, pero el acompañamiento emocional, y en mi libro, por ejemplo, que tengo sobre el acompañamiento emocional, explico más detalladamente, por ejemplo, ese tema. Entonces, piso blando, piso duro. Importante que hay pequeños riesgos. El piso blando permite que las criaturas caigan, saltan, toman riesgos más mayores, buscan ese límite, encuentran también el límite de su cuerpo en estas caídas, porque hay niños o niñas que parece que siempre están cayendo y siempre buscan estas caídas, ¿no? Porque realmente hay mucha necesidad de encontrar ese cuerpo, ¿no? De encontrar esos límites, ¿no? Y luego piso duro para tener también espacios de más cuidado y que, por ejemplo, favorecen juegos de arrastre. Normalmente arrastrar a una criatura en una tela sobre un piso blando o una colchoneta es mucho más difícil que un piso duro. Y para la criatura, por ejemplo, los que habéis vivido el juego de arrastre como alumno, ¿no? Como persona que ha sido arrastrada,
cuando este arrastre es sobre un piso duro, notas como una sensación en el cuerpo muy placentero y notas las pequeñas irregularidades que hay en el piso y esto da ciertos estímulos y tiene que ver con el tacto y con los estímulos que necesita nuestro cuerpo también, ¿no? Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que diferentes tipos de suelos van a dar lugar a diferentes tipos de juegos también. Y como último de los materiales que quiero hablar, cuando estamos hablando de la psicomotricidad relacional, estamos hablando del adulto como persona del psicomotricista, como persona disponible en la sala para trabajar la relación con cada criatura según las necesidades de las criaturas. Es verdad que estamos hablando de nivel educativo, que primero nuestra prioridad es lograr una contención grupal, que nuestra prioridad es primero estar más de pie y organizar el grupo, asegurar que hay una sala que funciona, que hay una autorregulación en el grupo, pero en la medida que el grupo va funcionando y vemos, ¿no?, que la sala funciona en ese sentido, ¿no? Bueno, la sala funciona cuando el grupo más o menos funciona, ¿no? Si hay conflictos permanentes es porque la sala realmente no funciona. Puede ser porque el grupo es demasiado grande, puede ser porque la sala es demasiado pequeña, puede ser porque hay un exceso de material, porque hay material inadecuado, o puede ser que es un grupo muy conflictivo con muchas necesidades muy contradictorias o mucha necesidad de descarga, todo esto influye, ¿no? Pero en general, en la medida que el grupo y la sala funcionan, podemos tener más tiempo disponible de atender las necesidades más individuales de cada criatura. En general, no generamos juegos grupales, ¿no? Por ejemplo, típico es el juego de la bruja, ¿no? No vamos a hacer, o el juego te convierte en un tigre o un león o un lobo para poder descargar esta tensión, ¿no? Para poder matar al lobo, ¿no? Pero si jugamos estas cosas y nos convertimos en un lobo muy grande, atraemos a todo el grupo y generamos movimientos grupales, con lo cual no atendemos a las necesidades más individuales, ¿no? Y además en el grupo seguramente hay niños o niñas para la cual el lobo que tú representas es demasiado lobo, es demasiado peligroso. Entonces lo que hacemos es aumentar el miedo, no favorecer la relación. Entonces si me piden ser el lobo, yo soy el lobo, pero solo para estos 2, 3 niños que me lo han pedido y soy un lobo discreto. O si me piden perseguir, pues no voy corriendo detrás de las criaturas persiguiéndolos por toda la sala, porque genero un movimiento en toda la sala. Voy persiguiendo de una forma súper simbólica, solo con un movimiento así de como te voy a pillar, pero no, básicamente no me muevo, ya entramos en el mismo juego. Y se trata de que realmente la criatura necesita que le pillas y si tú no te mueves, él se acerca y al final lo vas a pillar y vas a tener esa tensión y vas a poder trabajar lo mismo, pero de una forma mucho más individual y no generar todo ese movimiento grupal, ¿no? El psicomotricista en general también tiene que estar para buscar la seguridad, para buscar esos cuidados. Cuando hay espacios como con casitas, espacios donde permitimos juegos más tranquilos, juegos más regresivos, automáticamente siempre surgen juegos de que tú me cuidabas, que yo era tu perrito, que yo era tu bebé, que tú me mirabas en mi casa, que tú vengas a mi casa, todo este tipo de juego en la cual las criaturas expresan su necesidad de sentirse cuidado por el adulto, ¿no? Y forma parte de los juegos que pueden surgir en la sala, ¿no? También juegos que estas criaturas que necesitan ser vistas, ¿no? Muchas veces hay una gran necesidad de ser vista, ¿no? Entonces, en este juego de atar la capa en esa niña o ese niño y poder buscar la mirada, buscar este yo te cuido, ¿no? El juego dentro de este cilindro, por ejemplo, y que el niño está, pues todo este tipo de juegos son muy importantes. Pero también el adulto, con lo cual quieren confrontarse, que necesitan descargar,
que necesitan hacer juegos de lucha, cada uno a su nivel, más o menos agresivo, simbólico, más o menos más físico o más simbólico. Esto ya depende de cada uno y cómo manejamos todo ese tema, ¿no? El adulto también para encontrar ese límite, es el adulto también para el acompañamiento de la frustración, el adulto para la autoafirmación también, el adulto, ¿no?, para trabajar, por un lado, o para vivir la dependencia necesaria que necesita cualquier criatura, pero también para vivir simbólicamente la autonomía, ¿no? La criatura también necesita conquistar su autonomía, ¿no? Entonces muchas veces este juego de ahora tú estabas dormido, ahora tú estás en la cárcel, ahora yo te mato, entre comillas, no son juegos violentos, son juegos de yo te anulo como adulto y yo me apodero del poder, ¿no? De ahora yo solo, ¿no? Son juegos que surgen también a los 4 o 5 años, que son muchas veces típicos de los juegos de 2 añitos, ¿no? Cuando la criatura dice yo solito, yo solo, yo quiero solo. Pues a los 5 años pues lo simbolizan muchas veces en querer anular al adulto, que el adulto esté encarcelado, que el adulto esté anulado, que el adulto esté tapado con la tela, y ahora podemos nosotros jugar sin esta mirada juzgadora del adulto, por ejemplo. Pues esto, el adulto también, que a veces acompaña toda esa rabia cuando ponemos un límite y el niño o la niña se enfada contigo, que realmente solo te usa como catalizador de su rabia acumulada por otras circunstancias. Realmente no está enfadada contigo como psicomotricista porque le has puesto este límite. El límite es la excusa para sacar toda rabia acumulada. Entonces tenemos que ayudar a canalizar y permitir que expresen esta rabia, ¿no? Como acompañando en esa tarea que tenemos como adulto psicomotricista de regular, ¿no?, las emociones y regular la agresividad natural y sana de las criaturas, ¿no? Otro tema sería hablar algún día del acompañamiento emocional, y otro tema sería algún día hablar de la agresividad natural de las criaturas, que hay mucho malentendido sobre la palabra agresividad, que es una necesidad básica. La agresividad sana, natural, es imprescindible para el desarrollo de las criaturas. Otra cosa de la agresividad es la agresión, ¿no?, o la destructividad, pero la agresividad que permite la autoafirmación, la agresividad que permite defender tu espacio, la agresividad que permite conseguir lo que tú te has propuesto, es una agresividad necesaria y muy sana, que muchas veces no está bien regulada en las criaturas. Bueno, con esto más o menos acabamos el tema de los materiales. Voy un momento rápido al chat a ver si hay alguna pregunta así que sale a la vista. Aquí cojines, telas y piezas de ropa son higiénicos, pues esto hay que limpiarlo, hay que llevarlo a lavar las cosas, sobre todo una tela que se usa como cualquier material, no, pero si estamos hablando con niños más pequeños que suelen meter las cosas también en la boca, pues los cojines pequeños, por ejemplo, a menudo los tenemos que lavar. ¿Alguna cosa pues así? Pues esto, el peligro de las cuerdas, el inicio, cómo encuentran la sala a llegar, pues normalmente montamos las salas según las necesidades de las criaturas, ¿no? El tema de montar la sala, de organizar la sala, sería otro tema para hablar en otro momento, pero bueno, los que normalmente trabajan desde la visión de Couturier muchas veces empiezan con el tema de la muralla. Yo lo uso según necesidad de las criaturas del grupo. La muralla genera mucho movimiento, muchas veces genera mucho caos. Si la uso, pues no incorporo todo el material, solo lo hago más simbólico. Además, luego reorganizo la sala para que la sala esté un poco organizada y estructurada.
pero en general incluso no suelo usar esta muralla como ritual de entrada para favorecer que cada criatura entra ya en la sala de una forma más conectada con su propia necesidad, ¿no? Cuando las criaturas ya están acostumbradas a que en la sala de psico es otro ambiente, hay otro acompañamiento, hay otro juego posible, no hace falta, desde mi entender, simbolizarlo en esa muralla. Esto es mi experiencia, esa es mi forma de trabajar, ¿no? Cada una puede usar las cosas que tiene a su disposición de la forma que quiera, ¿no? Pero eso es un poco desde mi experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños de 2 años en una sala de 40 metros cuadrados? Pues de 2 años son poquitos, bueno, son pequeñitos, no ocupan tanto, pero tenemos que pensar que normalmente depende del ratio de los grupos, ¿no? Pero en general, en las escuelas donde trabajo, normalmente suelo intentar que siempre trabajamos con mitad de un aula. Si estamos hablando, por ejemplo, de criaturas de 3 años, la ratio aquí en España son 25, pues lo ideal es poder trabajar con la mitad, con 12, 13. Trabajar con 25 años, con 25 niños en un aula es mucho más complicado, ¿eh? Esto también es así. Se puede, pero el trabajo es mucho más de pie, es mucho más global y grupal y no se puede entrar tanto en, en eso. Cuando hay niños, por ejemplo, niñas con necesidades especiales, pues es un poco más complejo. Normalmente hay que pensar que estén dos adultos, ¿no? Un adulto que puede atender un poco más y acompañar un poco más a estas criaturas con esa necesidad más especial y otra persona que se encarga un poco del grupo. Yo he trabajado con algún autista integrado en el grupo y a ratos ha estado solo y en la medida que ya está integrado, pues y hay un proceso de evolución, se puede, ¿eh? Pero normalmente cuando hay necesidades especiales, pues se requiere de un acompañamiento extra, ¿no? Hacer la psico en un ambiente exterior es muy complejo desde mi entender, ¿no? Yo he acompañado alguna vez a alguna persona que lo tuve que hacer porque no tenía sala de psico en su cole, entonces el único recurso que tenía era hacerlo en el patio, pero la contención de la sala ayuda mucho a que las cosas, ¿no?, se quedan y se acompañan dentro de este espacio, ¿no? Entonces es importante que tengamos un espacio adecuado, ¿no? Imposible no es, pero son, digamos, dificultades que añadidos al proceso que vamos a acompañar, ¿no? Quiero cerrar un poco esta presentación, hablar un poco también de la formación que tengo disponible. Normalmente la formación en psicomotricidad siempre suele ser como mínimo una parte presencial, porque realmente es una formación que hay una parte vivencial. Entonces los cursos que tengo disponibles se dan en mi centro en Alicante, un curso semipresencial con una parte online, una parte presencial en Alicante. Otro curso dirigido a profesionales que están impartiendo sesiones de psico, que es un curso de 1 año con supervisión y con una parte, digamos, teórica, una parte vivencial, que le voy a organizar en Alicante, y estamos organizando también un grupo en la zona de Madrid, más específicamente en Guadalajara. Espero poder cerrar la organización de este curso en breve. La información todavía no está disponible porque falta acabar de cuadrar los últimos detalles. Y luego está el curso presencial de 2 años de especialista en psicomotricidad relacional de 2 años en Alicante. Luego, como formación online, hay diferentes cursos de acompañamiento emocional que están disponibles online y que están cursos grabados que cada una puede seguir de una forma autónoma. Como está grabado, pues cada uno lo puede seguir a su ritmo desde donde sea, ¿vale? Voy a ver, según la experiencia con esta herramienta, si vuelvo a grabar
alguna sesión más o volvemos a hacer algún live en Facebook gratis o con algún pago simbólico, dependiendo un poco también de vuestra demanda y de la experiencia y todo esto. Aquí me gustaría dejarlo. Voy a volver un poco al chat a ver si alguna última pregunta puedo contestar. Por ejemplo, una de las últimas preguntas es, tenemos un centro, ¿cuántos niños? Centro tiene 16 niños, grupo, solemos trabajar con 8 niños, esto es perfecto. Si podemos trabajar con 8 niños, eso es perfecto. Exterior, pues como ya he dicho, hay que delimitar el espacio, aunque sea simbólicamente con una cuerda y tener material ahí, ¿no? Si podemos incluso con una tela gigante o incorporar algún elemento en el patio, algún castillo, algún elemento fijo, pues estaría bien, ¿no? Y sacar el material y como dificultad de delimitar este espacio. Vale. Pues espero que os ha gustado. Voy a cerrar aquí este live en directo. Si ha habido algún problema técnico, lo siento mucho, pero la idea es que ahora cuando cierro la sesión todo se queda grabado y podréis acceder a la grabación por completo y ya está, ¿vale? Hasta luego y espero veros en otra ocasión.